Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches para esta edición, para todos ustedes, en esta edición de día viernes de El Villegas, el portal del Villegas. Supongo que así se llama. Antes de entrar en materia, quiero pedir excusas y dar una explicación de por qué el sonido en el programa de ayer que hice junto con Nicole Rodríguez fue tan malo en lo que toca a mí, en lo que toca a mis intervenciones. El sonido producido por el computador de Nicole Rodríguez estaba perfectamente bien. El mío era muy malo y al final prácticamente entrecortado, era indescriptible. Seguramente muchos de ustedes cortaron el programa ahí. Eso se debe a muchas cosas. El computador que usé para esos efectos es más o menos de la edad de piedra. Y no lo supe, parece, configurar bien. No es fácil en esos computadores viejos. Pero probablemente ni siquiera sea culpa del computador, sino mía, de no haber graduado bien, de no haber instalado un sistema de sonido mejor. La próxima vez espero corregir esto. Voy a usar este micrófono, que no es precisamente un micrófono profesional, pero por lo menos la voz sale decente. Y vamos a ver si usando este micrófono se acaba ese problema. Vamos a ver. Pero por lo menos a Nicole, que dijo cosas muy interesantes, la pudieron escuchar bien. Y ahora entro en materia. Como ustedes saben, el día de ayer, jueves, hubo un pequeño cambio de gabinete, un movimiento de piezas dentro del gobierno. No salió fuera del gobierno, ni entró alguien de fuera del gobierno tampoco, nadie. Simplemente algunos cambios. Creo que el más importante, o que podría ser importante, es el que el señor Sichel, que está a cargo de cuestiones sociales en el gabinete, se haya ido a Banco Estado. Me imagino yo que lo han mandado para agilizar o crear nuevas maneras de que ese banco apoye a los que lo necesitan. Me imagino que tiene que ser esa la razón y esperamos que tenga buena suerte en eso. Ahora, el asunto no debió haber pasado a mayores, no debió ser así. Pero la oposición no perdió la oportunidad de saltar al ruedo a lanzar, a escupir sus expectoraciones políticas. Y desde luego, como siempre ocurre, usaron las mismas palabras, las mismas frases. Uno no sabe si es que se ponen de acuerdo previamente para usar la misma expresión o como son de mentalidades similares, del mismo nivel, producen siempre el mismo tipo de metáforas, palabras. En este caso fue las sillas musicales. Ninguno dejó de usar la expresión que esto era un juego de sillas musicales y de decir que era un cambio irrelevante. Ahora uno se pregunta, si ocurre algo irrelevante, ¿para qué pierden tiempo comentándolo? En todo caso, la relevancia y irrelevancia de los cambios se van a ver en el futuro, inmediato incluso a medida que veamos qué hacen estas personas en sus nuevos puestos. No tiene mucho sentido, no es muy riguroso hacer observaciones ahora. Alguien de ellos dijo que el gobierno desaprovechó la ocasión de hacer un gesto real. Creo que lo dijo Fuad Chahín. Ahora, ¿cuál hubiera sido un gesto real? Que hubieran nombrado a Fuad Chahín de ministro, que hubieran nombrado a Telier de ministro, a la señora Vallejo de ministro, a Carol Cariola de ministro, que hubieran aceptado de rodillas en el suelo, ya vamos a ir a eso, las proposiciones de la izquierda. Eso habría sido un gesto, que les gusta la palabra gesto, eso habría sido un gesto real. Desde luego no existen los gestos reales, los gestos son gestos nada más, no significan nada al final del día. Desaprovechó la ocasión de hacer un gesto real, desaprovechó la ocasión de caer de rodillas. El señor Elizalde, que no pierde ocasión de decir alguna payasada, dijo que el gobierno no se hace cargo de las áreas críticas que han tenido un mal desempeño. No se molestó en especificar cuáles son, según su criterio, esas áreas críticas. Tenemos que imaginar que el tema salud, claro. Y en qué sentido han sido un mal desempeño. Yo creo que en materia de gestión, señor Elizalde, ustedes debieran quedarse callados porque ya vimos lo malos que son para gestionar cuando estuvieron en el gobierno. Nunca han sabido gestionar.
Nunca. Y al contrario, los hechos muestran que el gobierno, dentro de todo, ha gestionado bastante decentemente, dentro de lo que se ha podido, ante un hecho imprevisto, ante un hecho nuevo, como fue esta epidemia de un virus que no existía antes, lo ha hecho bastante mejor que muchos países, incluso más ricos que Chile. Y así ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por otros organismos, por comentaristas de otros diarios, pero no importa, no cuesta nada decir, repetir como un automatismo que ha habido un rotundo error, o un rotundo fracaso, o un mal desempeño. No explicó, como digo, cuáles son las áreas críticas. Quizás Elizalde debiera preocuparse de las áreas críticas que hay en su partido, en el cual en algunas partes, como él bien sabe, entran a cumplir roles incluso gente del narcotráfico. Preocúpese de esa área crítica, señor Elizalde, porque esa es bastante conocida, aunque a usted parece que se le olvidó, a la prensa por supuesto se le olvidó, como ocurre siempre en Chile, con los desarreglos de la clase política, a la semana se olvidaron. Pero hubo más comentarios. Fuad Chaín, a propósito, dijo que este cambio era una falta de respeto a los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué si el gobierno toma una decisión cualquiera, cambiar un ministro de aquí para allá, o cualquier otra cosa de diario uso, llamemos así? Un cambio de gabinete no veo, digamos, en qué podría faltarle el respeto a los ciudadanos. ¿Sería así si no hubiera hecho nada el gobierno con el tema de la pandemia? ¿Sería así si el gobierno estuviera fiesteando, se organizaran fiestas entre la moneda, no sé, fiestas como las que se organizaron en la Municipalidad de Providencia cuando gobernaba ahí una persona del progresismo? Entonces, ¿en qué sentido una falta de respeto a la ciudadanía? Otra frase que se dice sola. No tienen necesidad de pensar, menos mal, porque no sé con qué órgano podrían pensar. Después, don Heraldo Muñoz fue un poco más razonable, porque creo que es más inteligente que los demás, y dijo que esto sería, o sea, podría ser un cambio relevante si no contribuye a la emergencia. Bueno, eso está por verse. ¿En qué sentido además se va a medir la contribución que puede hacer que cambie la persona que está a cargo de la SECPRES? Eso habría que dejárselo a los tratadistas en estas materias. Pero aquí, bueno, si contribuye positivamente a resolver la emergencia, entonces no hay ninguna crítica que hacer. Y si no contribuye porque es irrelevante, no vale la pena hacer crítica. Así que en los dos casos más vale cerrar la sanguchera. Pero al menos me parece a mí que Heraldo Muñoz fue un poquitito más inteligente que el resto. En cuanto a lo que dijo doña Catalina Pérez, casi no vale la pena comentar. Dice que el gobierno se está mirando el ombligo. Una vez más pregunto, ¿por qué un cambio de gabinete que quizás tiene como objetivo principal el llevar a Sichel, que ha manejado cuestiones sociales, a Banco Estado, para que maneje los dineros de Banco Estado de una manera más favorable para los que están muy jodidos económicamente? No veo por qué eso equivale a mirarse al ombligo. Pero una vez más es una de esas frases que no necesitan pensar. La izquierda tiene una especie de armario con frases hechas y sin necesidad de pensar que es una tarea dificultosa para ellos, sacan la que les parece más o menos que podría venir a cuento. No es muy difícil porque son todas muy parecidas, podrían sacar cualquiera. Podría haber dicho Catalina Pérez que este cambio de gabinete era un fracaso rotundo. Podría haber dicho que esto es una demostración más que este es un gobierno reaccionario. Cualquiera frase de las que tienen ahí le habría servido, porque da lo mismo. No se trata aquí de expresar un pensamiento. Catalina Pérez ni los demás tuvo interés en expresar un pensamiento surgido de la observación racional de los hechos, sino que se trata simplemente de tirar un esputo político contra el gobierno, uno más. Es lo que hacen todos los días, por lo demás. Pero vuelvo al punto que yo he hecho en varias oportunidades. ¿Qué más puede hacer la oposición? Supongo yo que si entre todos ellos, juntando fuerzas así, porque a veces, como dicen, varios cerebros piensan mejor que uno. Bueno, a lo mejor ahí juntando varios cerebros habrían logrado más o menos lograr el equivalente a uno.
Pero en fin, si se hubieran reunido, si hubieran hecho un estudio serio, uno podría esperar que hubieran podido producir un plan general importante, macizo, para resolver los problemas que ellos están siempre acusando al gobierno de no haberlos resuelto. Pero como no lo han hecho, como no hemos visto más que proposiciones aisladas, como alguna que voy a examinar más adelante, que se caen por su propio peso, por absurdas, por imposibles, por irresponsables. Entonces, como no tienen mucho que ofrecer de verdad, y supongo que se dan cuenta, entonces, ¿qué otro recurso tienen para manifestar que están vivos, que existen, que simplemente recurrir al método elemental, primitivo, repetitivo, de todos los días? Si hay alguna, si ha hecho el gobierno alguna cosa o ha dicho alguna cosa, saltar a criticarlo, tomando de esta alacena donde están las frases hechas cualquiera. Y ahora fue que el gobierno se mira al ombligo, o que fue una falta de respeto a los ciudadanos, y que otra más, que hubiera tenido que hacer un gesto real. Siempre los gestos es una palabra que se usa mucho, hay un millón de gestos listos para sacar del estante. Da lo mismo. En fin, déjenme ir por favor a mi primer bloque publicitario. Para los que tienen que hacer trámites notariales, cosas que no son muy agradables ni siquiera en tiempos normales, porque las esperas son más o menos largas siempre. Hay mucha gente que necesita hacer trámites notariales porque este es un país repleto de trámites donde se piden papeles notariales, este es un país burocratizado, empapelado. Entonces, a cada momento, y todos sabemos lo desagradable que es estar esperando que uno lo atienda. Bien, tenemos entonces este producto fantástico que es notarioexpress.cl, una página de internet. Usted entra a notarioexpress.cl, marca o empieza a escribir en una ventanita, le van a salir al tiro un montón de opciones, usted marca la que es la suya, el papel que necesita. Pongamos un permiso notarial para que un hijo haga tal o cual cosa, o qué sé yo, lo que sea. Inmediatamente van a aparecer los espacios donde se le preguntan, se le piden que usted llene los datos que se requieren para tramitar este papel. Terminado eso, usted paga con su tarjeta, send, y estamos casi listos, porque esto va a dar a la notaría más cercana a su domicilio, o en su defecto a la notaría que usted prefiere, por cualquier motivo, y se le indica cuando vaya, probablemente en cuestión de horas, al otro día quizá, y entonces usted va a tener que ir, porque hay que firmar en la notaría. Todos los papeles que se tramitan en notaría se tienen que firmar ahí, pero el trámite va a ser de un par de minutos. Usted llega, el papel ya está firmado por el notario, el papel ya está pagado, usted ya lo pagó, todo lo que tienen que hacer es firmar ahí en el mesón e irse. 3 minutos, 5 minutos, más lo que le tomó el viaje a la notaría, pero eso descontémoslo porque igual habría gastado ese viaje, ese tiempo para ir a quedarse en la notaría. En minutos está listo su papel. No puede ser más práctico. Fuera de eso, usted, si necesita, lamentablemente, despedir a un número sustantivo de personas, un finiquito masivo, la legalización de un finiquito, más bien dicho, ya sea con un método centralizado que tienen, en que la empresa elige una notaría dentro de la red de notarías asociadas a este servicio para hacer el proceso, o descentralizada, si el trabajador elige cualquiera otra de las notarías del sistema, y todo se facilita, este trámite no muy grato, pero que a veces es preciso, se facilita mucho. Para usar esto, escriba y dé los detalles de su empresa, qué sé yo, a contacto @notarioexpress.cl. Eso es todo. Y para desinfectar su casa, o su oficina, o su auto, o cualquier recinto donde se mueve gente, a lo mejor usted maneja una bomba de benzina, hay gente que va al baño, gente que pasa si es que está abierto a servirse alguna cosa, en el expendio que hay ahí de alimento y bebida, en fin, hay muchos lugares donde se necesita, pasa mucha gente y hay que desinfectar. Recurra a ozonium.cl. Ozonium es una empresa que utiliza ozono, O3, la molécula formada por 3 átomos de oxígeno, que es un desinfectante natural que elimina de todas maneras y completamente el COVID-19, elimina todo otro virus que hay ahí,
elimina bacterias también, elimina malos olores, lo elimina todo, menos a la gente, por supuesto, tampoco daña a las mascotas, es completamente inofensivo en ese plano, no deja olores, elimina olores más bien. Y como es un gas, no va a humedecer ni mojar nada como ocurre con un vaporizador en que usted haya echado, bueno, como yo también lo hago, agua con unas gotas de cloro y de repente echo por todos lados, pero deja húmedo alguna superficie y el cloro tiene la mala costumbre de colorarlo todo, ¿no es cierto? Esto es un gas, no hace ese efecto y además usted está seguro que ha cubierto todo porque los gases se expanden por todos lados. No tiene que acordarse dónde eché, dónde vaporicé. Ozonium.cl, estimados amigos, los datos están a mi izquierda o a mi derecha. Y Hey, el corredor más rápido de Chile. Quiero recordarles a ustedes que en tiempos como estos es difícil vender propiedades, pero por lo mismo se necesitan a los mejores. Y el mejor de todos es Hey. ¿Por qué? Porque tiene métodos distintos, mucho más eficientes que los rutinarios que usan los corredores comunes y corrientes. Él trabaja además la semana corrida, no hay día de descanso para Hey. Fuera de eso sabe encontrarle buenos arrendatarios, sabe tasar su propiedad y si usted lo desea, le administra sus propiedades si usted las arrienda. Si usted es rentista, bueno, entréguele esa pega que es pesada a Hey. Otra de las malas ideas, pero que suenan bien para la barra brava, es una proposición presentada por gente de la izquierda y firmada y apoyada también por gente de la democracia cristiana, que les encanta cada rato ser más papistas que el Papa, para aplicarle un impuesto, dicen ellos, por una vez, aunque no, ya sabemos lo que son los impuestos por una vez en Chile, un impuesto del 2,5% al patrimonio de los llamados súper ricos, que serían personas que tienen 22 millones de dólares o más. Ok. Sobre esta materia, yo ya he hecho un par de comentarios, pero estuve viendo también los que hacen esto que los medios de prensa llaman los expertos. Bueno, los expertos están todos de acuerdo en que es una pésima idea. Es una pésima idea por donde se lo mire. Si se implementa, significa hacer todo lo contrario, dicen estos expertos, de lo que se requiere en situaciones en las cuales el problema es reactivar la economía, porque desincentiva la inversión, genera el miedo razonable entre quienes tienen plata de que esta no va a ser la única vez. Genera una injusticia porque el patrimonio son cosas que ya pagaron impuestos, cosas que usted ya compró, que usted tiene, por ejemplo, su casa, usted pagó un impuesto cuando la compró, usted pagó un impuesto si la recibió como legado, y eso vale para cualquier propiedad que usted tenga, sus automóviles, usted ya pagó el impuesto. Entonces le van a sacar de nuevo otro impuesto. Y se genera una situación en que pareciera muy fácil ir extorsionando a los que tienen plata para, no sé, para que en el camino, de fuera de lo que sacan de comisión los señores que están metidos en el trayecto administrativo y político, algo llegue a la gente. Lo cual no sirve de nada, porque si ustedes hacen los cálculos, ellos han hecho unos cálculos absolutamente ridículos en cuanto al dinero, hablan de miles de millones de dólares, pero ahí tenemos otro problema, como dicen los expertos. ¿Cómo se mide el patrimonio? ¿Qué es el patrimonio? Usted, por ejemplo, supongamos que le tocara a usted que le pidieran el 2,5% de su patrimonio, y su patrimonio es una casa, pero resulta que la casa usted no la ha terminado de pagar, resulta que usted está pagando dividendos. Bueno, de hecho ya pagó un impuesto. Ha pagado un impuesto por todas las operaciones que ya ha hecho con su casa. ¿Hasta qué punto es su patrimonio si todavía no ha terminado de pagar la hipoteca? O sea, valoran su casa, pongamos en 200 millones, y para poder pagar el 2,5% de eso, bueno, a lo mejor tiene que vender la casa. No sé, depende del caso. Es una pésima idea, no se puede medir cuál es el patrimonio. Es expropiatorio, literalmente. Es completamente injusto porque grava cosas que ya fueron grabadas por el Estado. Es una especie de donación obligatoria que se le pide a los llamados súper ricos. Y, más importante que eso todavía, genera más desconfianza de la que ya hay a partir de los despelotes de octubre, en los que tienen dinero, en los que quieren invertir, ya sean inversionistas nacionales o extranjeros. Se crea un clima de desconfianza.
Y resulta que lo que más necesitamos es gente que ponga en pie las empresas, que ponga plata para ponerlas en pie, que ponga plata para hacerlas crecer, porque son las empresas las que contratan personal. No es ninguno de los congresales que propuso este proyecto. Esas personas solo contratan a 3 o 4 personajes de su familia para, bajo el pretexto que están pagando una asesoría, y quedarse con la mitad de los dineros que el fisco les pone para pagar asesoría en su bolsillo. Estas personas no lo van a emplear a usted. Estas personas no emplean mucha gente, no emplean casi a nadie. Entonces es una pésima medida, pero suena bien. Les suena bien a ellos en primer lugar. La gente de la izquierda, desde su niñez, desde los primeros días que son de izquierda, miran con sospecha y con fastidio todo lo que suene a dinero, a capital, a riqueza, a capitalismo. Todo eso para ellos es sospechoso, todo eso es expresión de una sociedad de explotadores, una sociedad desigual, una sociedad inicua, donde reina la iniquidad, la desigualdad, el aplastamiento de los pobres, la expropiación de los pobres. Entonces todo lo que se asocie con dinero, con gente que es millonaria, o que es rica, o que es súper rica, o que le fue bien en la vida, que tiene alguna cosa, o muchas cosas incluso, todo eso es pecaminoso. Todo eso está todo el tiempo, esas personas con esa estructura mental, buscando de qué manera o expropiarlo, o exprimirlo, o achurruscarlo de algún modo, o como mínimo desacreditarlos. Están siempre en eso, están siempre en esa parada. Porque claro, ellos tienen un modelo de sociedad beatífica, bucólica, pastoril, donde milagrosamente está todos los días cayendo del cielo no solo maná, sino que los televisores, los celulares, todo se produce por sí solo. No se necesitan empresas ni empresarios. Cae del cielo todos los días. Usted sale, saca la mano por la ventana y le cae un celular. Eso por un lado. Y por otro, porque fuera de los pasillos del Congreso, dentro, digamos, de la ciudadanía en general, hay mucha gente que participa de la misma actitud mental de odio, resentimiento contra los ricos, los ricos. Como si son ricos se gallo, ¿a quién le robó? ¿A quién mató? El tipo de gente que cuando se puede, no pocos de ellos, se meten en la turba que está saqueando un local. Apenas se apaga la luz, apenas hay un terremoto, apenas hay una situación como la de octubre, montones de personas que uno creería que son gente común y corriente, usted las ve entrando a los supermercados y saliendo con un televisor, saliendo con cualquier cosa, felices. Entonces, esto de expropiar por ley, de sacarle cosas para que nos llegue a nosotros lo que les llegue, porque en el camino se va quedando mucha plata, les encanta. Suena como algo progresivo. Hay gente que eso de sacarle a unos para darles a otros, les suena un acto de justicia. Les suena, les suena a venganza también. Pero dejando de lado los sentimientos, los estados anímicos que son el motor inicial de todas estas proposiciones, el hecho es que las proposiciones son malas en el plano económico. Sencillamente van a terminar de darle un balazo en la cabeza a este país, cosas como esa. Es decir, el país lo que más que necesita es reactivarse, y esta cosa va exactamente en el sentido inverso. Déjenme, si me permiten, pasar a otro de mis bloques. No queda mucho, no se preocupen. Además, como les he dicho siempre, todos los consejos comerciales que les doy aquí son de productos realmente que valen la pena. Todos ellos. Por ejemplo, este que les voy a decir ahora, los perfumes que exporta Chile de forma exclusiva, Mon Parfum. Una empresa de chilenos, pero establecida en Francia. Ellos son representantes exclusivos de 3 grandes casas perfumeras y mandan toda la variedad de perfumes de cada una de esas cajas perfumeras. Yo ya he recibido 2, si no me equivoco, frascos de esos que uso a la salida del baño. Son exquisitos. Usted entra a la página de monparfum.cl, que además es muy bonita. Tienen un chat para interrogar a las personas que están ahí sobre qué le aconsejan a usted comprar. Lo paga
y lo va a recibir muy rápido porque tienen un depósito acá en Chile y tienen una manera de distribuirlo muy velozmente, de manera tal que lo va a recibir en pocos días. No voy a decirle que en el mismo día, hoy en día nadie puede entregar en el mismo día, pero lo va a recibir en pocos días. Perfumes realmente exquisitos. Monparfum.cl, único representante de estas casas perfumeras. Y el único que en Chile se hace cargo de optimizar la gerencia o división o departamento contable, de auditoría, de contabilidad, de personal, en fin, administrativo de las empresas, la única que lo hace es Controller. Controller es una empresa muy especial, única, creada por contadores y auditores que estuvieron trabajando 20 años en empresas internacionales, grandes. Y decidieron fundar, organizar y operar esta empresa Controller, que se hace cargo en el grado que usted quiera, a veces simplemente como una asesoría y una serie de consejos, o hacerse cargo de tomar en sus manos el asunto totalmente, esa sección administrativa donde los problemas están ahí acechando todo el tiempo. Problemas derivados de toda clase de situaciones, en primer lugar porque es complicado los sistemas administrativos, se mueve mucho papel, mucho dinero, mucho número, mucho libro, mucha cosa. De repente basta que un contador esté enfermo una semana y no asista para que quede la crema en una empresa. Póngase en manos de Controller, ya sea que su empresa es pequeña, mediana o grande, ellos tienen planes para todo tipo de empresas. Y por cualquier duda, aquí hay una serie de teléfonos, aquí o aquí, y direcciones para contactarse con la gente de Controller. No le va a costar ni un peso preguntar, contarles qué clase de empresa es la suya, qué problemas suele tener, qué pueden hacer por usted. Todo eso es gratis, y si usted se hace finalmente requiere los servicios de ellos, no se va a arrepentir. Y para hacer negocios para hacer negocios en Estados Unidos específicamente, para invertir en Estados Unidos, muchos de ustedes no saben cómo. A ver, ¿cómo lo hago? A ver, ¿qué hago quiero invertir en Estados Unidos, pero ¿por dónde parto? Parta, pues, estimado amigo, entrando a inviertaenusa.cl. La página inviertaenusa.cl, esta empresa que tiene este sitio web, se encarga de llevarlo de la mano a Estados Unidos para hacer una inversión. No solo conocen y operan los mecanismos administrativos y legales que se requieren para invertir dinero en Estados Unidos. Mucho más que eso, ellos tienen carpetas con ofertas, con negocios posibles para que usted elija. Tienen 3.500 franquicias de otras tantas empresas de todos los tipos, para que usted vea dónde le interesa invertir. Tienen cientos, si no miles, de ofertas específicas de bienes inmobiliarios, para que usted compre una casa, un departamento, un terreno, todo. También le tramitan, si usted quiere, una cuenta corriente en un banco norteamericano. ¿Y qué más? Más no se puede pedir. Póngase en contacto con ellos. Si quiere invertir en Estados Unidos, póngase en contacto con inviertaenusa.cl. Y Lavo Club, finalmente, en este bloque, es el detergente ideal para la ropa. Vienen 10 litros que dura en este tanque, que ustedes ya han visto muchas veces, que dura una eternidad, es biodegradable, es hipoalergénico, y usted no tiene que salir de su casa para adquirirlo, se lo van a llevar a su casa. Usted compra y le llega el primer tanque, cuando se está acabando usted llama o se contacta en las direcciones que aparecen a mi izquierda o a mi derecha, y le van a llevar a la casa otro tanque, y se van a llevar el otro, y así sucesivamente. Lavo Club. A propósito de lo que pasa en Estados Unidos, ayer se celebró un memorial para este señor Floyd, este hombre que murió bajo las rodillas de un policía. Y se está viviendo en Estados Unidos un proceso que lo hemos visto acá en Chile, se ve en todas partes del mundo, y es la construcción del mito histórico. Floyd, literalmente, este hombre de color que aparentemente murió de asfixia, ha sido canonizado. Y lo divertido del asunto es que este señor Floyd, nadie se ha preguntado, por ejemplo, que yo sepa, bueno, ¿por qué lo estaban arrestando? ¿Por qué fue a él que la policía detuvo en ese momento, en ese lugar, en esa calle?
No vamos a creer que la policía sale al tuntún a escoger a alguien para detenerlo y ponerle la rodilla en el cuello. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Bueno, resulta que Floyd tenía un nutrido prontuario. Floyd estuvo 5 veces en la cárcel por delitos. La última vez fue el año 2009 por asalto agravado, o sea, asalto a mano armada. Es posible que después de eso es lo que dicen algunos, este hombre que ya lo están pintando como un santo, un hombre bueno, un hombre incapaz de matar una mosca, se haya resocializado, se haya convertido a la honestidad. Puede ser, yo no digo que no conozco al señor Floyd, no alcancé a conocerlo, pero el hecho es que no era simplemente una persona que iba por ahí en la calle y lo agarraron porque sí. Tenía 5 veces, había estado en la cárcel, y entiendo que estaba en ese momento, lo estaban deteniendo por alguna situación que estaba protagonizando. Pero todo esto ya importa nada, porque ya se creó y se está creando el mito del gran hombre negro bueno, el nuevo tío Tom, que ha sido asesinado brutalmente por una policía a la cual están pintando como una policía que está ejerciendo el genocidio. Tampoco sirve de nada, como ha hecho el Departamento de Justicia en Estados Unidos, como hizo ayer o anteayer el Washington Post, que es un diario demócrata, un diario de oposición a Trump, manejando estadísticas que demuestran que no es verdad que se están matando a más negros que a nadie. Cada vez mueren menos personas de color, precisamente porque los policías, un poco lo que pasa aquí con los carabineros cuando hay un problema, ya temen hacer nada, no sea que los acusen de racistas. Entonces vean ustedes las cifras del Washington Post. Mueren muchos más blancos a manos de la policía que negros a manos de la policía, en igualdad de situaciones de crimen, en igualdad de situaciones en que los delincuentes enarbolaron armas. Y hay muchas estadísticas por el estilo que demuestran que la narrativa que se ha establecido ya como oficial, la historia oficial, es de que en Estados Unidos se está matando en masa a los negros. La policía sale cada mañana con el deseo de matar a algún negro, que el racismo es brutal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay racismo, pero en este momento se está dando vuelta. En Estados Unidos ahora, si ustedes examinan los medios de comunicación, si atienden a lo que dicen los políticos, especialmente de los demócratas, ser blanco en Estados Unidos es ahora un pecado y hay que pedir perdón. Yo he visto algunas imágenes, o sea, cosas reales que han ocurrido, que han salido en una cadena de televisión norteamericana, de negros obligando o pidiéndole, pero varios negros pidiendo algo, es una obligación a la gente que caiga de rodillas, y hemos visto esas imágenes, a pedir perdón por ser blancos, por las culpas que cometieron, quizás, porque ese blanco puede ser un inmigrante que llegó a finales del siglo XIX, pero tiene que pedir perdón por las culpas de sus supuestos antepasados esclavistas. Ser blanco ahora es el problema en Estados Unidos, porque usted automáticamente, por ser blanco, a usted se le adjudica la condición de racista, de genocida, de explotador, etc. Ser blanco es un pecado. Ser negro es automáticamente ser víctima, ser una víctima inocente, en todos los casos, incluyendo este Floyd con sus 5 condenas en la cárcel. Y si ese negro, como ocurre con muchos de ellos, porque están en general en los sectores bajos de la sociedad, por razones que no me atrevo ni a mencionar, y por lo tanto hay una mayor proporción de ellos que se dedican al delito, no tiene nada extraño que una mayoría de los detenidos por delitos sean negros, así como también hay muchos hispanos, y también hay muchos rusos, y también hay muchos de otras etnias que han estado inmigrando a Estados Unidos últimamente, claro, que no tienen el mismo número que la población negra. Pero ya se estableció en Estados Unidos una narrativa, y yo quería hacerles ver todo esto, porque nosotros también hemos visto en Chile esta construcción de narrativas históricas formadas, construidas a base por una parte de ignorancia,
por otro lado, de intereses políticos, económicos, materiales o emocionales. Recordemos, y aquí lo he mencionado varias veces, que durante los disturbios de octubre y noviembre, las llamadas fake news terminaron, muchas de ellas convirtiéndose en narrativas oficiales. Y cuando esas narrativas oficiales fueron desmentidas por la realidad y hubo juicios donde se demostró que tales o cuales acusados que supuestamente habían violado a o zamarreado al de más allá, cuando se demostró que todo eso era falso, eso no produjo ningún efecto porque ni siquiera fue mencionado en la prensa o muy poco, y en todo caso no tuvo la repercusión de la primera versión, de la versión fake news, de la versión que estaba creando un mundo maniqueo de los buenos y los malos, los heroicos, inocentes e idealistas luchadores por una sociedad igualitaria y las fuerzas represivas del fascismo. Y usted, cuando en una sociedad se construye la historia, en el presente mismo en que esa historia está ocurriendo, usted no puede esperar ninguna objetividad. La verdad y los hechos son los primeros que desaparecen del mapa. Y si usted, ante una narrativa que glorifica a tal o cual grupo, si usted enarbola hechos o raciocinios que ponen en tela de juicio o incluso desmoronan por la fuerza de la lógica o de los hechos esa versión, con mayor fuerza usted va a ser perseguido y va a sufrir un grave precio, un serio precio, capaz que lo pateen en el suelo, en proporción directa a la falsedad que usted está demoliendo. Porque las falsedades son frágiles y hay que defenderlas, impidiendo que levante cabeza la verdad, la observación de los hechos, el raciocinio. Y los que han aceptado una mentira que les parece conveniente, que los glorifica a ellos mismos, tienen todas las razones, o más bien dicho, todas las emociones del mundo para querer reventar a aquel que les está demostrando que están en una postura completamente falsa. Y así se establecen mitologías y se establecen narrativas, y uno las puede ver en todos estos procesos sociales en gran escala, cuando son estudiados con calma, muchos años después, cuando ya a nadie le importa, cuando los historiadores no tienen una agenda. Un historiador de lo que pasó, pongamos, qué sé yo, con Julio César, ¿qué agenda puede tener? Son hechos que ocurrieron, ¿cuánto? Hace más de 2000 años, 2040 años, 2064 años atrás mataron a César. ¿Quién podría tener un interés creado con respecto a eso? Los historiadores que realmente miran un pasado más o menos alejado pueden tener, pero no siempre, un mayor grado, no una total objetividad, un mayor grado de objetividad. Pero la historia que se construye en el presente mismo, en que esa historia está ocurriendo, es hecha a base de sacralizaciones de héroes, satanizaciones de los malos, falsedades, interpretaciones hechizas, gratuitas, ficticias, interesadas, y alrededor de ellas hay una enorme dosis de emocionalidad para levantar esas historias y sostenerlas. Con cuánta mayor fuerza, cuanto más absurdas son. Porque no me van a creer ustedes que una persona con un dedo de frente podía creer en octubre que los helicópteros del ejército andaban disparando hacia el Tuntún sobre los techos de Santiago. Pero resulta que los que vivían fuera de Chile, los que recibieron eso como noticia, que no tuvieron ninguna oportunidad para ver, por último, con sus ojos, porque aquí no se trataba de razonar, sino que de mirar, no tuvieron capacidad de raciocinio suficiente para decir es imposible que en una situación cualquiera unos helicópteros estén disparando al Tuntún a cualquiera, pues. Es ridículo, por último, que le estén disparando a un grupo específico, pero no a cualquiera. Pero los que escucharon y creyeron esa historia, y ustedes pueden seguir la historia de esas historias fuera de Chile, tenían un interés en creerlas, un interés político, evidentemente. Gente enemiga desde siempre del régimen neoliberal, enemiga desde siempre de Piñera, enemiga desde siempre del capitalismo. Gente que se quedó pegada con toda la parafernalia y la casuística antipinochetista. El Chile del pinochetismo, y el pinochetismo aquí, el pinochetismo allá, como si todavía estuviera gobernando Pinochet.
Bueno, esa gente tenía un interés personal en creer eso. Y eso es lo que sucede con la historia que se construye en el presente, que es un tejido de falsedades y de absurdo. He aquí, en Estados Unidos, un memorial donde todo el mundo, algunos auténticamente y otros simulando, yo creo la mayoría, cabizbajos en un memorial de una persona que había estado 5 veces en la cárcel. ¿Por qué? Porque murió. Ese fue su mérito, ese fue su milagro. Y los policías que intervinieron en esto, el policía que intervino poniéndole la rodilla encima, bueno, ya por la presión de esta oleada emocional, ya le subieron el grado de culpabilidad, y a los policías que estaban ahí no haciendo nada, también ahora, ayer, los inculparon por no hacer nada. Bueno, eso es una culpa, efectivamente, una culpa por omisión. No sé hasta qué punto los policías que estaban mirando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo o no. Eso es un asunto que dejo, es un tema policial que no conozco. Pero se creó una situación que ya es simplemente, pasamos de lo policial a la hagiografía, a la escritura de la vida de los santos. Tengan cuidado porque la historia escrita en el presente se escribe así. Se escribe con intereses, se escribe con hormonas, se escribe con rabias, se escribe con estupidez, se escribe con idiotez, se escribe con odio, pero nunca se escribe con inteligencia. Y antes de entrar a la parte literaria, que vaya a ser muy breve, les quiero recordar dos de mis auspiciadores. El ajedrez de mi amigo Pablo Tolosa, la caja que ustedes ven a mi izquierda. Yo quiero insistir en aquellos que no la han adquirido, que la caja les va a llegar muy rápido, porque tiene un sistema de distribución en Chile, Pablo. Pablo vive en Buenos Aires, pero tiene un sistema de distribución en Chile. La caja le trae el ajedrez, las piezas y una licencia para entrar a todos los servicios, todas las cosas entretenidas que trae la página espacioajedrez.com. Fuera de esa licencia que viene en la caja, a usted, el comprador, le van a mandar 2 por mail para que las use personalmente, si acaso esa caja va a ser un regalo para un niño, que sería lo ideal. Y no olviden que usted puede tener una casa exquisitamente climatizada con los dispositivos que instala Climo, la empresa más premiada por innovación tecnológica del año pasado. Climo. Ellos le instalan dispositivos que le dan la temperatura que usted quiere en el momento que quiere y que filtran el aire. El mismo aparato le funciona como calefactor, le funciona como aire acondicionado, le funciona como filtro, silencioso, apenas gasta energía eléctrica. ¿Usted siente algún ruido especial? Aquí está funcionando uno de esos dispositivos. Nada. Así es que pónganse en contacto con miclimo.com. Los instaladores y los técnicos de esta empresa son revisados todas las semanas, su estado de salud, y operan con todos los implementos de sanitización, de precaución, las mascarillas, los guantes, los trajes, todo, para que no haya ningún problema. Pónganse en contacto con miclimo.com. El libro que les voy a presentar hoy día, ustedes yo creo que lo pueden encontrar en castellano. Aquí la edición que tengo yo en su idioma original es de Émile Zola. Se llama La Debacle. La debacle es una palabra francesa, pero que se ha españolizado también, y sin estos acentos circunflejos y el acento grave de la primera letra. En castellano decimos debacle por un desastre, pero espantoso. Y esta novela, como ustedes ven, hay unos soldados ahí en la portada, está ambientada en una debacle, la guerra franco-prusiana de 1870, donde para los franceses fue una debacle. Fue una debacle. Esta fue una guerra que es muy poco conocida, fue en 1870, duró un año, un poco menos. Los franceses fueron derrotados en todas las batallas, pero los alemanes pagaron un precio muy alto también. Fue una de las guerras, podríamos llamar ya modernas, que se usaron ferrocarriles para mover tropas, se usó el telégrafo para comunicar a las distintas unidades con el centro de mando principal,
se utilizaron por primera vez obuses, los alemanes, los franceses no, obuses de artillería que estallaban por contacto, al tocar el suelo o lo que fuera. Se utilizaron por los dos lados rifles de retrocarga, que dan una mayor, en esa época se estaba reemplazando el mosquete que se cargaba por la boca, ustedes lo han visto en películas, que echar la pólvora, echar la bala, poner ta. Esto era un proyectil, un cartucho. De ahí viene la palabra cartucho, aunque ya no se usan cartucho en realidad, que era la bala puesta dentro en la punta de un cartucho, podía ser de un papel grueso o de tela en el caso de los rifles franceses, con el fulminante y la pólvora, de forma que meter ese cartucho en la recámara y disparar era mucho más rápida la cadencia de fuego, por lo tanto la mortandad por el fuego de fusilería fue muy grande. Se inventó los franceses la ametralladora, la mitrailleuse, que lo usaron pésimo, pero mitrailleuse. Fue una guerra bien moderna. Se usaron globos aerostáticos al final, cuando ya los franceses estaban defendiendo París, usaron globos aerostáticos para comunicarse con otras regiones. Una guerra muy moderna y muy sangrienta. El uso de estas armas modernas causó una tremenda devastación. Incluso los alemanes sufrieron más bajas en algunas batallas que los franceses por el mortífero fuego de un rifle francés que era el Chassepot, que era mucho más efectivo que el rifle alemán. Es muy entretenido para los que les gustan novelas bien escritas y de guerra. Esta les va a encantar. Voy a leerles en las primeras líneas de esto que está, y voy a hacer la traducción como de costumbre malita, porque va a ser a capela. Pero esto ya pinta, nos pone inmediatamente en el escenario. Dice: a 2 kilómetros de Mulhouse, que es una localidad al norte de Francia, hacia el Rin, en medio de un campo fértil, bajo la luz de un día que ya estaba pasando de la tarde a la noche, con un cielo tormentoso, repleto de pesadas nubes. Las tiendas, las carpas de los soldados se alineaban regularmente en línea, y mientras que los centinelas con sus fusiles cargados hacían guardia inmóviles, con los ojos perdidos allá en las brumas violáceas del lejano horizonte. Bueno, fue una debacle porque las tropas francesas eran inferiores numéricamente, y eso es muy importante, especialmente era muy importante en esa época, porque fueron pésimamente dirigidas, y fue una debacle espantosa en esta guerra re importante, que no cambió mucho el panorama de Europa, pero por un lado, y por otro sí, porque de ahí emerge el Imperio Alemán. En esta guerra, donde se batieron por un lado algunos antecesores míos, antepasados míos, y por el otro lado otros antepasados míos, fue una debacle que quedó pesando en la mente de Francia por mucho tiempo, y se hablaba durante los años que siguieron a esa guerra de la revanche. Los franceses querían la revancha porque uno de los precios de la derrota fue que los alemanes se quedaron con 2 provincias de Francia, Alsacia y Lorena, fuera de que los alemanes lo hicieron pagar una tremenda cantidad como multa, llamémoslo así, y en gran parte el entusiasmo con que al principio, en los primeros momentos de la Primera Guerra Mundial, las tropas francesas fueron a la primera línea a combatir, fue porque estaban inspirados por este odio, por este deseo de revancha que había sido inculcado, lamentablemente, pero así ocurre, en los niños, en los jóvenes que fueron apareciendo en Francia después de 1870. Bueno, el libro es súper entretenido, estoy seguro que ustedes lo van a encontrar en castellano en alguna librería. Yo creo que es un libro bastante famoso. Aquí sigue la acción desde el punto de vista francés. Émile Zola era un escritor francés y la debacle la sufrieron los franceses. De forma que aquí uno va siguiendo a algunos personajes que van pasando de un frente a otro, de una batalla a otra, infligiendo muchas bajas, sufriendo muchas bajas, y todo esto en medio de un desorden, de un despelote que uno no se lo puede ni imaginar. Fíjese que para terminar el programa había momentos en que
un tren con suministros para los franceses llegaba a una estación con, qué sé yo, con los rifles para soldados que no habían podido sacarlo de otro lado, y en otro tren a otra estación llegaba la munición. Todo así, un despelote increíble. Bueno, contra eso los alemanes en claro montaron su habitual orden y disciplina y sus cronogramas exactos y un alto mando fantástico que fue luego copiado por todos los ejércitos del mundo, un alto mando muy profesional que manejó las operaciones 100 veces mejor que los franceses, que no sabían qué estaban haciendo. Al final, los soldados franceses eran, por así decirlo, arrojados a un lugar a abatirse sin ningún sentido táctico ni estratégico, eran arrojados a la muerte. Como dijo en la última batalla de Sedan un oficial francés, Sedan es un lugar que está en una hondonada. Así que uno de ellos dijo, esta es una basenica y nos van a cagar encima. Y tal cual. Bueno, eso sería todo por hoy día, estimadas amigas y amigos. Nos veremos mañana sábado con algún tema que buscaré que sea de su interés. En una de esas podría ser la guerra franco-prusiana. Cualquier comentario lo espero en mi contacto elvillegas.cl. Muchas gracias.